Comenzamos la grabación y vamos a comenzar entonces también nuestra clase con la oración correspondiente. Así que allí donde están ustedes, mis hermanos, yo les voy a invitar a que inclinen su cabecita. Oremos para que comencemos nuestro tema de hoy. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque podemos en esta hora juntarnos para abrir tu palabra y estudiar de ella el mensaje que hará de nosotros unos siervos mejor preparados para servirte. Pedimos tu compañía, la unción de tu Santo Espíritu, tanto para entender como para explicar. Quédate con cada uno de nosotros, atiende las necesidades, dificultades, problemas que cada uno de nosotros le toca vivir diariamente. Y tú, Señor, danos siempre la conducción, la fuerza y la guía para salir y triunfar en esta vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. bien, mis hermanos, vamos a compartir la pantalla y a ver si... Ahí sí. Bien, nosotros habíamos estado hablando del hombre y lo habíamos estado enfocando desde la visión más global que entiende al hombre y que ha estudiado al hombre. Ya sabemos que el ser humano no es preocupación única de la teología bíblica, de la teología sistemática, ni es solo la preocupación de los cristianos o de las iglesias cristianas. El tema del hombre viene dándose casi con el nacimiento de la civilización. Desde los tiempos más antiguos, la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos aquí, para dónde vamos, ha sido siempre una tremenda preocupación. Y veíamos que en estos últimos tiempos las declaraciones de pensadores, de filósofos, llegan a decir que estamos viviendo en la era de la antropología, la era del estudio del hombre, que el hombre es el centro hoy día de las preocupaciones más importantes en el estudio y la consideración del pensamiento humano. Y eso lo vimos a través de las distintas ideas que estos hombres de estudio plantean. El video de la clase de la semana pasada ya está enviado. Parece que vamos a tener que hacer una corrección. Algo hay que no me gustó cómo quedó el video. Se ve, pero se ve borroso. Yo no sé por qué YouTube me lo subió y me lo deja borroso. Lo subí 2 veces y me lo dejó de la misma manera. Así que probablemente tengamos que buscar otra manera en que podamos compartir el video con toda su nitidez con que fue grabado como lo estamos haciendo en esta hora. Pero ahí está para que ya podamos ir repasando lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior también llegamos hasta este punto, cuando el tema de la doctrina del hombre o del ser humano llega a ser parte de la preocupación de la antropología bíblica. Y para poder entender la antropología bíblica o la teología bíblica del hombre, tenemos que hacer lineamientos generales de cómo entendemos lo que es la revelación divina. Y tenemos los conceptos que proporciona Berkouwer, los conceptos que da también Leo Chifesig o Chifesig, que nos dice que el centro del estudio de la teología, así en su concepto más reducido, es el estudio de Dios. Pero tenemos también a Abraham Heschel, o Heschel, judío, gran pensador, que dice que el tema también de la teología es el hombre, o sea, puede ser tanto el hombre como Dios o ambos, y eso va a conformar lo que es la visión bíblica cristiana del ser humano.
Para que podamos entender al ser humano en su dimensión real y profunda, tenemos que partir por hacernos la pregunta ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde? ¿Cuál es su origen? Y para ello tenemos que dirigirnos entonces a esta respuesta bíblica del origen del ser humano acá, en el relato bíblico de la creación. La Biblia es enfática en repetir una y otra vez que Dios es el creador del hombre. Lo dice Juan capítulo 1 y lo dice incluso hasta el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, nos habla de que nosotros debemos adorar a aquel que hizo todas las cosas, el mar, el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, no hay duda en la Biblia en atribuir al hombre un origen y un propósito. Y esto aquí hay que poner un poquito de énfasis, porque es importante entender que el hombre es creado y no evolucionado. ¿Por qué tenemos que darle importancia a que hay una intención de un creador al hacer al ser humano y que no es producto, como dice hoy día la ciencia, de una gran explosión llamada el Big Bang, que trajo a la existencia todo lo que nosotros conocemos? Me gustaría escuchar de ustedes, mis hermanos, los que están presentes, por qué es importante y qué diferencia marca entre saber que hay un acto creador y el otro es un acto de explosión como es el Big Bang, que le llamamos evolución. ¿Qué creen ustedes que es importante en este aspecto? Saludos, Saludos, mi bendiciones. hermano. Bueno, creo que uno de los temas más relevantes en este sentido es que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya. Ese es un tema que nos hace también distinguir desde la mirada evolutiva, que obviamente comenzó, o el Big Bang, una transformación de millones de años, hasta llegar a ser una primera célula, un organismo unicelular, hasta llegar de un proceso evolutivo gigante hasta transformarse en un ser humano. Y bueno, en ese sentido, desde ser imagen y ser creado a imagen y semejanza de Dios, también nos dan mucha claridad de también lo que nosotros tenemos en nuestra personalidad. Muchas veces atribuimos cosas divinas de Dios y ha sido una discusión tremenda, así como discutimos en este momento el tema del hombre, también se discute el tema de Dios, que ya, bueno, en cierta medida lo vimos, pero y hay gente que choca con eso porque el tema de ver a Dios en tres personas y ver características que nosotros creemos que son humanas en ellos, a algunas personas les choca. Por ejemplo, el tema del Espíritu Santo, les choca y lo ve como una energía, no le ve ciertas atribuciones, pero es Ujú. porque Dios nos creó con características de Él. No es porque Dios tenga características nuestras, y ahí es donde a veces nos cuesta entenderlo, porque si a veces han habido discusiones teológicas fuertes hasta el día de hoy, o sea, el mismo tema del Espíritu Santo, es porque la Biblia es bien clara y categórica en señalar muchas señales en el Espíritu Santo de que tiene una personalidad, una personalidad. Y en el hombre también hay atributos de personalidad, personales, de persona que siente, que duele, que sufre, que se alegra, que hay congoja.
Y eso no está en otros seres, digamos. Entonces, claro, y esto es porque no es porque sean dentro de este atributo humano, si nosotros tenemos algo de sensibilidad, si tenemos, e incluso si no tenemos un verdadero arrepentimiento, por lo menos tenemos un remordimiento, una cierta culpa. Entonces, todo esto atributo, todo esto, Dios puso en nosotros estas características humanas, no solamente desde un ser viviente, un cuerpo que respira, o que tenga las otras características de los seres vivos que nacen, crecen, se desarrollan y mueren, sino que el ser humano tiene características diferentes. Correcto, correcto. Gracias, mi hermano, por su aporte. Una de las otras cosas que podemos decir de este tema es que entender que somos creación nos da un sentido de intención, es decir, de propósito. No somos un accidente. Imagínense pensar lo que nos sugiere la evolución. La evolución con el Big Bang nos está diciendo simplemente que somos producto de un accidente, no hay ningún propósito, no hay ninguna razón para que usted y yo existamos. Somos producto del azar que bien podríamos haber existido y bien no podríamos haber existido. ¿Y qué diferencia marca eso en el concepto de la evolución? Ninguno, ninguno. Le da lo mismo. Da lo mismo que usted exista que no exista, porque todo es un accidente, todo es aleatorio, todo no está planificado, todo es etéreo. Y vuelvo a repetir, sin sentido, sin propósito. El hombre tiene que saber en primer lugar que a partir de la teología bíblica y de la Biblia, el hombre es un ser intencionado. Dios tenía planificado la creación del hombre. Y eso sale muy claro allí en Génesis 1:26. ¿Qué dice Dios? ¿Recuerdan qué dice Dios en Génesis 1:26? Busquen en su Biblia y leamos ese texto. ¿Qué nos dice ese texto conocido, muy conocido, pero ahora leámoslo en el sentido, en el contexto de la intención? ¿Qué dice ahí Dios? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, dice claramente allí Dios, hagamos al hombre, hagamos. Esa, esa declaración de Dios, hagamos, tiene, contiene una planificación, contiene un propósito, contiene una decisión, contiene un propósito. El hombre tiene un propósito. Y eso marca una gran diferencia porque ya sabemos desde la perspectiva de la doctrina bíblica del ser humano que este no es un accidente sobre este mundo. No es que podría haber existido o no podría haber existido. Dios tiene un plan para la existencia, Dios tiene un plan para el ser humano. Y ese plan lo va creando, lo va ordenando en esta semana de la creación. Nosotros vamos a notar que si miramos el relato de Génesis 1 de la creación, relato que está planteado siguiendo la lectura bíblica de 7 días, hubo mañana, hubo tarde, eso no nos está planteando de que hubo 7 días literales, no como hoy día se plantea que los días de la creación pudieron ser grandes eones. El concepto de eón es un periodo de tiempo indefinido que puede tener una gran extensión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos falta el cristiano que queriendo
simpatizar con las teorías evolucionistas que dicen, que el universo tiene que tener unos 14.000 millones de años luz y que la Tierra tiene que haberse formado y el sistema solar hace unos 4.600 millones de años luz, entonces necesita, para ser simpática el relato de la creación, entender que los días de la creación pueden ser 7 grandes y gigantescos periodos de tiempo de millones o de miles de años. Ustedes saben que hay un grupo de cristianos que dice que cada día de la creación, bueno, quizás no sean tan cristianos por su concepto de Cristo, ¿ya? Pero ellos dicen que cada día de la creación duró 7.000 años. Nosotros, me dijeron una vez, nosotros hemos estudiado y hemos descubierto que cada día de la creación duró 7.000 años. Pero nunca me mostraron dónde ni cómo descubrieron eso que era de hace 7.000 años. O sea, la creación ha durado 49.000 años. ¿Eso con qué armoniza? Con la creación, perdón, con la evolución. El relato de la creación dice claramente, y fue la tarde y la mañana un día. Y en la mentalidad hebrea, como varios teólogos reconocen claramente, cuando un numeral como 1, 2, 3 se une al concepto tarde y mañana, está indudablemente hablando bajo la mentalidad hebrea. Un hebreo no lee otra cosa ahí, lee un día de 24 horas, no periodos indefinidos de tiempo. ¿Ya? En lo primero que Dios hace en la creación es el ambiente inanimado. ¿Qué Dios crea el primer? ¿Perdón? Ya. Decíamos, en el primer día, ¿qué crea Dios? La luz. Permítame aclarar esto. El primer día, Dios no está creando el sol y la luna. Dios crea la luz. El texto hebreo dice or, la luz. En el segundo día, Dios crea la atmósfera, esa cubierta que tiene, y llamó Dios a la expansión cielo, que en hebreo es raquia. ¿Ya? Aquí hace una diferencia. En Génesis 1:1 dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Cuando ahí dice cielos, en hebreos o en hebreo usa la expresión samayim, ha samayim, los cielos. Pero cuando en el segundo día de la creación Dios creó el firmamento o la expansión, a esa expansión Dios le llama firmamento, que en hebreo es raquia, raquia. Que hoy día nosotros podríamos decir que es equivalente a lo que llamaríamos atmósfera. Las 4 capas de la atmósfera que hacen esa cubierta tan especial, tan importante dentro de la existencia de nuestro planeta. Ahora, el tercer día, Dios crea o ordena la aparición de los continentes y la aparición de los océanos. Todo eso todavía es un aspecto inanimado. Y le agrega algo más. Ya crea aquí el tercer día Dios va a crear algo que es animado. Va a decir que sobre la tierra surjan hierba verde, árboles que dan frutos y que dan semilla, y comienza a aparecer la vida biológica. Hasta antes de ese momento, la vida era un ambiente inanimado, pero ya al tercer día, cuando Dios creó la hierba verde, todo árbol que da fruto, entonces estamos teniendo un ambiente biológico, porque la vida está surgiendo. Cuarto día. El cuarto día, ¿qué hace Dios? Dice la Biblia que Dios creó la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y también Dios hizo las estrellas. Y aquí es donde los incrédulos o los evolucionistas nos dicen,
A ver, explíqueme, ¿cómo que Dios creó el sol el cuarto día de la creación? ¿Cómo podríamos nosotros explicar eso? ¿Dios creó el sol el cuarto día de la creación? ¿O tenemos alguna otra explicación alternativa que la Biblia nos puede dar al respecto? Podemos ir al texto de Génesis 1, versículo 14. Génesis 1:14, que dice: dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y los años. ¿Qué hizo Dios en este día? ¿Creó el sol y la luna? Algunos podrían decir que sí, pero la verdad es que el término que allí aparece para hablar de creación es el término hebreo asaj, que significa ubicar, ordenar, dar una posición, dar una forma. Es posible que Dios, y esto lo piensan muchos teólogos, es posible que Dios haya tomado el sol o haya tomado a la tierra y la haya ubicado en la posición donde hoy día se relaciona con el sol a 150 millones de kilómetros de distancia, con el tamaño adecuado del sol, con el calor adecuado que el sol podía dar, con un movimiento alrededor del sol bien determinado. Si estamos más cerca, la vida no sería posible en la Tierra. Si estuviéramos más lejos, también no sería posible la vida en la Tierra. Si el Sol fuera más grande, la vida no sería posible en la Tierra. Si fuera más pequeño, igualmente. Oiga, aquí hay algo que debemos descubrir y reconocer. Hasta los evolucionistas se sorprenden de que todo es preciso en la creación del universo, de la Tierra y del sistema solar. Si todo se alterara mínimamente, la vida en la Tierra no sería posible. Si el planeta fuera más grande, la vida no sería posible. ¿Eh? La Luna, si no estuviera allí, no produciría los procesos climáticos que necesitamos. Si la Luna fuera más grande, dañaría la vida en la Tierra. Si fuera más pequeña, no influiría de tal manera en las mareas que van produciendo el clima, las estaciones, las lluvias, que son tan necesarias para el surgimiento y la continuidad de la vida en la Tierra, el alimento, etcétera. O sea, todo está tan bien ordenado que todo va diciendo que se fue creando con una intencionalidad para el hombre. Todo este ambiente estaba siendo preparado para el hombre. El sol fue puesto en su lugar, la luna también fue puesta en su lugar, y en las noches Dios dijo, permitió y ordenó que se vieran las estrellas. Es interesante, mis hermanos, también que los astrónomos han descubierto que la posición que tiene el sistema solar en la galaxia también tiene una intención. También está eh, muy bien elegido. Porque si el sistema solar estuviera más adentro de la galaxia, las noches no serían oscuras. Podrían ser incluso hasta tan luminosas como el día mismo. Y si estuviéramos más afuera de la galaxia, no veríamos ninguna estrella. O sea, la posición donde está el sistema solar y la Tierra, en la galaxia que Dios la puso, esa galaxia que nosotros llamamos la Vía Láctea, también es intencional. Miren para que apreciemos todas las cosas que Dios tiene en mente a la hora de pensar en la creación del ser humano. Hermano Cristian. Profesor, bueno, algunos científicos pueden reconocer un diseño inteligente, pero no son capaces de reconocer un diseñador inteligente. Sí Respuesta es reconocen un diseño inteligente, pero no son capaces de reconocer un, un diseñador con sabiduría. exactamente que esto tiene un plan. Un diseño necesita un diseñador.
Y eso es lo que nosotros estamos destacando aquí, que en la doctrina del hombre el diseñador es importante. Algo que da la marca registrada, que es Dios. Y todo esto dentro de este ambiente de una semana de 7 días. El quinto día, Dios crea la vida acuática y las aves que vuelan por el cielo. Produzcan las aguas, dice Dios, seres vivientes que vivan en las aguas y los que vuelen por la expansión de los cielos. Y de ahí surge del agua, fíjense que del agua, el originador de las aves que vuelan por el cielo son los océanos. La vegetación surge de la tierra. Y como vamos a ver en el sexto día la vida animal surge de la tierra. Y se produzca la tierra seres vivientes y ahí aparecen toda una especie de animales terrestres que nosotros conocemos y ahí llegamos al final del sexto día a ese texto que leyó nuestro hermano Génesis 1:26, que es, y dijo Dios, hagamos al hombre. Fíjense lo siguiente, mis hermanos. ¿Qué hay de especial en el relato de la creación del hombre? ¿Qué diferencia hay con el resto de los elementos que fueron creados los 6 días anteriores? ¿Qué podemos notar? Que ya marca algo especial cuando Dios se acerca al momento de crear al hombre. ¿Quién puede dar algún comentario al respecto? Podemos compararlo con Génesis 2, versículo 7 también. Comparemos Génesis 1:26 y 27 con Génesis 2:7. ¿Quién lo puede leer esos pasajes? Por favor. Génesis 2:7 puede que nos ayude a aclarar este, este elemento especial con la creación del hombre. Amén. Amén. Génesis 2:7. Sí, Génesis 2:7. Entonces, a ver, amén. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Muchas gracias, mi hermano. La diferencia entonces que podemos notar aquí es que todos los elementos antes del hombre, antes del ser humano, Dios dio una orden de que aparecieran. Sea la luz, produzcase la expansión, sepárense las aguas de las aguas y descúbrase lo seco. Produzca la tierra hierba verde y vegetación y árboles. Produzca las aguas seres vivientes que vivan, que anden por las aguas y vuelen por el aire. Dijo también, produzca la tierra animales y seres vivientes. Pero cuando llegamos al hombre, Dios nos dijo, produzca la tierra al ser humano. No. Dios dijo, hagamos al hombre. Y formó Dios al hombre. Fíjense, Dios le da forma. Dios lo trabajó, lo elaboró, da la impresión con sus propias manos, tomando Adamá, tierra rojiza o tierra como greda o como de color greda. Es la idea de Adamá, de donde toma Dios y forma, dice, y formó al hombre. De ahí viene el nombre de Adán. Adán viene de Adamá, que significa tierra, polvo. ¿Ya? Formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Dios cambia su forma de crear aquí. Lo hace con sus propias manos, lo moldea, lo hace perfecto. Pero allí estaba frente a Dios una hermosa
escultura de barro, porque Dios lo hace perfecto. Pero ¿qué le falta a esa escultura de barro? El elemento especial. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y aquí tenemos siempre la discusión, y se ha discutido y ha corrido mucha tinta. Cuando Dios dice y sopló en su nariz aliento de vida, ¿qué transmitió al hombre? Algunos teólogos dicen, transmitió un poder divino al hombre. Otros dicen, Dios entonces en ese soplo le puso el alma al hombre. ¿Qué nosotros podemos decir que fue lo que Dios le dio al hombre en este acto? Aconsejo que nosotros le hagamos caso a lo que el texto nos dice, el texto bíblico. Sopló en su nariz, fíjense, aliento, soplo de vida. Soplo de vida. Ese soplo de vida no es divinidad, sino el poder que transformaría a esa estatua, a esa escultura de barro, en un ser biológicamente vivo. Y surgieron las células, surgieron la sangre, los músculos, las neuronas, todo como estaba planificado en la mente de Dios, se transformó ese barro en el ser vivo, perfecto y santo, que abrió sus ojos, y al abrir sus ojos, lo primero que vio frente a sí fue a su creador, probablemente dándole la bienvenida a la vida. Y luego que el hombre, fíjense que aquí hay algo interesante. El texto hebreo lo dice así: cuando el soplo de vida llegó al ser humano, ¿ya?, sopló en su nariz aliento de vida, entonces dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente. Y en hebreo dice Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. Nefesh significa ser, pero también se usa muchas veces con el significado de alma. Hayah es la conjugación verbal que se traduce por viviente, como participio. Fíjense lo siguiente, que es... Tengo aquí una mascota haciendo surf. ¿Qué quiero decir esto? Cuando Dios dice, y fue el hombre un ser viviente, es lo mismo que podríamos traducir usando el término nefesh como, y fue el hombre un alma viviente. Y en esto quiero destacar este hecho. Cuando Dios junta, por un lado, el barro y por otro lado, el aliento de vida, y estos se combinan, cuando estos se combinan, entonces, recién entonces y solo entonces, según el relato de Génesis 2:7, el hombre se transforma en un nefesh yaha, alma viviente o ser viviente. Antes de eso, el soplo de vida es solo soplo de vida, energía, poder que puede dar vida, pero no es nefesh, no es alma. La Biblia no lo llama nefesh, no dice y sopló en Dios en el hombre una nefesh. ¿Me van entendiendo? Dios no le sopló al hombre
un alma, sino que después que le sopló el aliento de vida, entonces el polvo y el aliento de vida combinados dieron como resultado el alma, la nefesh yaha, el alma viviente. ¿Por qué decimos esto? Porque desde tiempos inmemoriales, como herencia recogida tanto de Mesopotamia y como de Egipto, y por supuesto destacadamente desde el ambiente griego, se nos ha mentalizado y se nos ha enseñado de que el hombre, el ser humano, tiene un alma dentro de sí, que cuando el hombre, nosotros morimos, esa alma sale, se separa del cuerpo y vuelve a Dios como alma a su presencia. Es interesante, se ha hecho mucha teología sobre eso, se ha escrito mucho sobre eso, respetados teólogos hablan de eso, pero cuando nosotros miramos el texto griego, perdón, el texto hebreo nos dice en Génesis 2:7 algo fundamental sobre la doctrina del hombre, que el hombre cuando Dios lo moldeó del polvo de la tierra y cuando le sopló el aliento de vida, la nefesh, yahá, entonces se transforma en un alma viviente. Ahora, perdón, ¿qué cosas nosotros podemos destacar aquí para que podamos mencionar? Que el aliento de vida, vuelvo a decir, es el poder de Dios para dar vida. ¿Alguna pregunta al respecto de este punto? ¿Está quedando claro, mis hermanos? Yo mañana, ¿Sí? ojalá que los hermanos respondan, porque yo mañana voy a hacer preguntas de temas o de cosas, puntos que usted está tratando ahora en este momento. Yo les voy a hacer preguntas mañana a los hermanos, y porque hay preguntas, entonces me extraña que no hagan preguntas, porque yo veo que sí hay material para hacer preguntas. Y hay harto. Y deberían aprovechar para salir de las dudas. Nunca deberían quedarse, sea lo que sea, no, esto lo digo a nivel general, pero por lo general cuando se pregunta, ¿hay preguntas? Nadie hace preguntas, y esto es con cualquier profesor. Y ya que tenemos un profesor acá, deberíamos aprovechar la instancia para hacer preguntas, hermano. Y eso me obliga también a mí, por eso yo a veces le hago preguntas aparte, ¿qué opinan de esto, otro? Porque veo que no hacen preguntas, apreciado hermano. La idea es que si están en este seminario, hagan preguntas, porque ninguna pregunta es tonta, como podamos decir. Correcto. Estamos aquí todos para aprender. Ya, hermano, así que nadie se sienta mal porque a lo mejor tiene una pregunta y a lo mejor le da pena o le da vergüenza hacer la pregunta. No, hermano, aquí delante del Señor somos todos iguales, y todos estamos aquí para aprender y podemos hacer preguntas. Siéntase libre, no se preocupe, nadie le va a decir nada si la pregunta es buena o es mala. No, hermano, no se preocupe de eso, porque ninguna pregunta es mala, nunca ninguna pregunta es mala, apreciado hermano, ¿ya? Así que pido por favor que más participación en eso para más adelante, y que podamos participar y hacer preguntas, hermano. Y si, por ejemplo, se le ocurre una pregunta fuera de la clase, anótela para la próxima clase, y cuando el hermano o el pastor o el profesor que esté adelante, usted le puede decir, ¿sabe, pastor, profesor, la semana pasada usted pasó esta materia y después me vino esta pregunta? ¿Me podría explicar, por favor? Y yo creo que el hermano profesor o el pastor que esté ahí no va a tener ningún problema en responderle, apreciado hermano, ¿ya? Pero la idea es que tratemos de participar más. Que el Señor me los bendiga. Eso quería decir. Ya, mi hermano Patricio, Gracias. muchas gracias. Con respecto a lo que dice el hermano Patricio, tiene razón. A veces uno no, de repente
Uno a veces se resta de preguntar o participar para que los demás participen. Yo sé que el mismo hermano Patricio, el mismo se resta de participar o a veces esperamos que los hermanos participen un poco más. Pero creo que un tema muy interesante, profesor, que se puede trabajar muy bien y porque creo que frente a este tema hay mucha duda y hay mucha duda y mucha tergiversación dentro del mundo cristiano. El mundo Mm, cristiano protestante tiene bastante dudas y miradas diferentes con respecto a este tema. Hoy así es. día, por poner un ejemplo, y es muy importante, profesor y pastor también, que hoy día conversando con una colega, un trabajo, tema secular en realidad. Hoy día el mundo secular, cree en el tema de las vidas pasadas, en el tema de la reencarnación, en temas distintas, porque el mundo está tan globalizado que algunas ideas han llegado a teñir un poco lo que supuestamente nosotros deberíamos entender o conocer desde nuestra cultura. A lo mejor no digamos que todo el mundo occidental es cristiano, pero desde la perspectiva, en ese sentido, de una perspectiva de que nosotros tenemos una base, tenemos una idea, tenemos una supuesta mirada teórica frente a algunos temas. Es fácil escuchar a amigos, a personas y incluso hermanos cristianos que tienen este tema, y lo podemos escuchar en iglesias cristianas incluso, frente a este tema que ya puede trascender más allá, porque el tema quizá puede haber una interpretación diferente entre el mundo cristiano, pero el tema desde un alma o un alma viviente, cuando no lo entendemos mal, podemos comprender eh, de que el alma nos podría visitar, un alma de una persona que fallece. Hay personas que tratan de contactarse con personas que fallecen, ¿cierto? Ya, tenemos el ejemplo de Saúl. Entonces, igual es un tema muy complejo y que el mundo cristiano, y qué bueno que surgió el tema, porque el mundo cristiano tiene que tener una claridad frente a este tema. Exactamente, exactamente, mi hermano. Por eso estoy pasando por este texto, porque si no entendemos cómo Dios hizo al hombre, no sabremos casi nada de qué es el hombre. Si bien es cierto, nosotros decimos, el hombre es una creación de Dios, también tenemos que tener claro es cómo hizo Dios a este hombre. Y Génesis 2:7, palabra de Dios, nos dice claramente que Dios sopló en el hombre aliento de vida, que en hebreo es Nismat Hayim, Nismat Hayim, aliento de vida. Eso es lo que Dios sopló. Nismat, aliento, Hayim, vida. Y entonces, después que sopló este aliento de vida, el hombre se transforma, cambia. Ahí está el proceso maravilloso de lo que hace el poder de Dios al otorgar vida, y el hombre se transforma en un nefesh yaha, en un alma viviente. Ahora, es tan interesante esto, mis hermanos, que yo voy a citar eventualmente el contraste de esto. A ver si puedo, voy a tratar de salirme un poquito aquí, mis hermanos, para eh, mostrar, eh, mostrarle lo que a la luz del texto bíblico, a lo mejor mirar le permite mucho mejor ver estas cosas
y entenderla. Déjenme salir un poquito aquí y abrir este programa para que lo podamos ver. A veces ver es mucho más productivo que solo escuchar o ver un esquema como el que estaba presentando. Bien, si tienen sus Biblias, vamos a ir a Génesis capítulo 2, verso 7. Esto es importante en cuanto al hombre. Estamos hablando de quién es el hombre, cómo es el hombre, y por supuesto, esto es importante que lo podamos ver, así que se los voy a mostrar, lo vamos a ver desde este programa aquí que es, ¿ya? El Bible Work 7.0 es muy bueno, hermano. El que quiera, busque este programa, lo pueden ustedes tener y usar. ¿Están viendo el programa, cierto, mis hermanos? Me gustaría que me Amén. dijeran que no. Sí, qué bueno que no. Sí. Ya, gracias. Entonces, fíjense. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ahí está Adamás, y sopló en su nariz aliento de vida. Este aliento de vida, mis hermanos y hermanas, es lo que aquí en hebreo se dice así, Nismat Hayim, Nismat Hayim, aliento de vida. Nismat significa aliento, Nismat, aliento, y Hayim, de vida. Incluso está en plural, como si fuera de vidas, o sea, plenitud de vida. Cuando Dios le sopla al hombre el Nismat, el aliento de vida, y fue el hombre, Ha Adam, ahí dice el hombre, Ha Adam, ahí dice, Le Nefesh Yaha, un alma viviente. Ahí está el término Nefesh, que significa ser. La palabra Nefesh en la mentalidad hebrea, en la mentalidad bíblica, no la mentalidad griega, mis hermanos. No la mentalidad babilónica, no la mentalidad egipcia, la mentalidad de la revelación de Dios en la mentalidad hebrea. Y en la mentalidad hebrea, la nefesh significa ser o significa alma. Por eso que, ¿te acuerdan ustedes la antigua versión Valera de 1909? La antigua Valera de 1909 traducía ese texto o este texto como alma viviente. Pero la Valera del 60 lo traduce como, ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Pero ahora miremos este pasaje que también nos aclara, quiero que ustedes lo vean y lo comparen, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, porque nos ayuda a entender también la naturaleza del hombre una vez que cayó en pecado. ¿Qué dice aquí el texto bíblico? He aquí todas las almas son mías. Aquí dice las almas, y aquí está en hebreo diciéndole nefesh, las almas, ser, el alma del Padre como el alma del Hijo. Y miren lo que dice aquí, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué nos está diciendo el profeta de parte de Dios? Y más bien es Dios mismo quien le habló al profeta y el profeta registró, porque aquí el profeta no es el dueño de las almas, es Dios el dueño de las almas. Y Dios hablándole al ser humano le dice, he aquí todas las almas, todos los seres vivientes son míos. El ser del Padre o la vida del Padre como la vida del Hijo es mía. Y el alma o el ser humano que pecare, ¿qué va a pasar con él? Esa persona morirá. Entonces, nos está mostrando una condición de la vida o del concepto bíblico del ser humano que difiere de lo que generalmente nosotros
creemos o se nos ha enseñado. El hombre es una creación de Dios, pero cuando Dios le ha otorgado vida, su alma viviente es el resultado de haber recibido el soplo de vida más la combinación del polvo. El polvo y el aliento de vida hacen al ser viviente. Y hoy día tenemos una visión muy distinta, pensamos muy diferente de esto, mis hermanos. Tomen nota de eso, guárdenlo, consérvenlo, porque ustedes se van a encontrar en más de una oportunidad conceptos diferentes. Por ejemplo, yo les comento una experiencia que vivimos acá donde yo trabajo. Tenemos una colega que dice ser muy cristiana, muy espiritual, pero tiene algo que nos dijo: yo soy cristiana, muy devocional, pero trabaja con el tarot. Entonces ahí yo dije, ¿cómo? Una persona cristiana va a la iglesia, se identifica con una iglesia muy importante, pero trabaja con el tarot. Y dijo por allí que nos había mirado a todos nosotros el aura, esa como luz que supuestamente nos rodea, y que todos los que estábamos allí teníamos un aura negra. La pregunta es, mis hermanos, ¿eso a la luz de la Biblia lo podemos considerar válido? ¿Podemos combinar una ciencia bíblica como la fe en una religión, la asistencia en la iglesia, la creencia en doctrina bíblica y compararlas, por ejemplo, tener a la vez una participación en ciencias que no son de la Biblia como el tarot, las cartas, ver en las cartas el destino, lo que está pasando? Eso es una ciencia de Dios, es parte de la doctrina de Dios. El aura es algo que los cristianos vemos. A la luz de la Biblia no existe ese tema del aura. Sí existe la santidad. El rostro de Moisés resplandecía no por un aura, resplandecía por la santidad de la cercanía con Dios. Y la santidad resplandecía y ahí nadie lo podía mirar. Jesús en el monte de la transfiguración resplandeció, no hizo iluminar un aura. El aura no es un tema de la Biblia, es un tema que sale de otra ciencia y de otro origen, mis hermanos, que no es precisamente lo que Dios nos podría mostrar como parte de su revelación. Y sigamos con este tema de lo que estamos hablando aquí, de la creación de Dios, ¿ya? Dijimos entonces que tenemos a un hombre creado en forma especial. Génesis 1, 26 y 27, Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Y aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quién llevaba la imagen de Dios? ¿Adán o Eva? ¿Quién fue creado a la imagen de Dios? ¿Adán fue creado a imagen de Dios o Eva fue creado a imagen de Dios? Ambos dos nos explicó usted en la clase anterior y que en vez Ah, de ¿se acuerda, hermano? Ya, qué bueno que sean los dos, mis hermanos. La Biblia dice claramente aquí que ambos fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó Dios y los hizo a su imagen. La imagen de Dios en el hombre, ¿qué es, mis hermanos? ¿Qué es la imagen de Dios? ¿Significa que nosotros somos Dios también? ¿Qué hay de Dios en nosotros? Ha corrido mucha tinta en este tema, mis hermanos, mucha tinta. Pero cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, estamos hablando de la santidad de Dios, de la pureza de Dios en nosotros. Estamos hablando de la capacidad que tendría el hombre de continuar con la vida por medio de la reproducción humana.
Y eso ya nos hace también semejantes, parecidos a Dios. ¿Ya? ¿Quién es el único que es igual e idéntico a Dios, mis hermanos? ¿Quién es idéntico a Dios? ¿Su Hijo, Jesucristo? Correcto, mi hermana. ¿Algún texto que podríamos respaldar? ¿Con qué texto bíblico podemos respaldar eso? ¿Te recuerdan algún texto bíblico que respalde lo que estamos diciendo? Hermano, no sé, no ¿Sí? me recuerdo el texto bíblico, pero dice el Padre y yo uno somos. Ya, ahí hay una identidad con el Padre. ¿Ya? Pero también le dijo a los discípulos, ustedes sean uno. Pero avancemos a este texto de Hebreos capítulo 1:3. Márquenlo en su Biblia, recuérdenlo. Dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, en eso estamos de acuerdo, es el Hijo, y la imagen misma de su sustancia, el único que es la imagen misma de su sustancia, de la esencia misma de Dios, es Cristo, porque Cristo es Dios. Nosotros no somos los seres humanos, no somos la imagen misma de su sustancia. Nosotros somos imagen y semejanza en aspectos como tener una moral, tener una voluntad, tener una santidad, tener la reproducción humana, nos hace semejantes, parecidos a Dios. La capacidad que teníamos y que Dios nos dio de señorear y de sojuzgar sobre la creación, nos hacía como administradores semejantes a Dios. La capacidad que Dios nos da de crear cosas, grandes obras, nos hace semejantes a Dios. En ese sentido, el ser humano era imagen y semejanza del Dios y nos creó en pareja, el hombre y la mujer. ¿Ya? Ahora, yo les dije una vez algo sobre eh, el nombre de Eva. ¿Cuál es el nombre que Dios le dio a Eva? ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Y qué sentido tiene la doctrina del hombre? Dios le dio un nombre a Eva. No me recuerdo muy bien, pero ¿tiene que ver algo con el dolor o no, mi pastor? No precisamente. Esa es la sentencia del pecado. En Génesis 3, Dios le dice a la mujer que sus dolores en las preñeces serían aumentados, pero no le da un nombre. ¿Cuál es el nombre que Dios le da a la mujer y que tiene un tremendo valor teológico y doctrinal cuando nosotros profundizamos en ese nombre? Si mal no recuerdo, usted primeramente nos mencionó que el nombre Hadam era humanidad y lo habían recibido los dos, pero ¿Ya? a Eva le llama varón y varona, sería Ya. no sé si, Es interesante eso, pero quien llamó a la mujer varona fue Adán, claro. no Dios. Ah, perfecto. ¿Ya? Fíjense que Génesis 2:23 nos dice, entonces, o dijo entonces Adán, esto es Perdón, ahora y hueso de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona. Pero ese nombre se lo da Adán. ¿Cuál es el nombre que le da Dios a la mujer? ¿O no le dio ningún nombre? A Entonces recordar, mis sería hermanos, Hadam vámonos a humanidad. Génesis. Perdón, perdón, hermano. Entonces sería Hadam humanidad, como dijo usted. Sí, mi hermano. Génesis 5:2. Mire, voy a sacar de aquí, voy a salir también de esta pantalla y vamos a ir a mirar el texto bíblico para que comprobemos lo que estamos diciendo con respecto
a Eva. En Génesis capítulo 5, versículo 2. Me pasé en un versículo. Ahí está. Dice ahí, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, ¿cómo se llamaban? Adán. Adán. Adán, Adán. El nombre que Dios le da al hombre y a la mujer es Adán. Y ahí está la transliteración hebrea. Así dice en el hebreo. Adán, con M. El día que fueron creados. Creado. ¿Por qué la Eva se llama Adán? ¿Por qué la mujer también se llama Adán? ¿Qué significado teológico y doctrinal hay ahí? ¿Cuál será el significado teológico que hay detrás de eso, mis hermanos? La igualdad, hermanos. La igualdad. El hombre y la mujer fueron creados en un estado de igualdad, tan iguales y tan responsables delante de Dios, que Dios le da a ambos el nombre de Adán. Perdón, para identificar que ellos son la causa de toda la humanidad. Y llamó el nombre de ellos Adán. Eh, el rebajar a la mujer, ¿ya? O mejor dicho, pensando en primer lugar, cómo Dios ve a la mujer cuando recién la creó, Dios la presenta como una ayuda idónea. ¿Qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Vamos a ir a Génesis, vamos a ir mirando aquí con este programa Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice allí, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra idónea está aquí, que negedo en hebreo, que negedo, o negeda, o negedo como dicen otros, pero ahí aparece como ka negedo. La palabra negedo significa la ayuda que un igual le da a otro igual. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto? Yo, profesor, estoy trabajando, preparando una clase y alguien me viene a ayudar y el que me ayuda a mí es otro profesor. Yo soy ayudado por alguien que es igual a mí, un profesor ayudando a otro profesor, un ingeniero ayudando a otro ingeniero. Y aquí el concepto de Nejeda es eso, la ayuda idónea de un igual, Eva, ayudando a otro igual que es Adán, hermano Cristian. Yo también había escuchado de que este concepto de Eser Kenegdo viene del concepto de balanza, que en el fondo también está tomado del egipcio porque Moisés no encontró la palabra como para, es como la ayuda contraria en el fondo, para nivelar, Lo como que que mantiene en ambos dos se equilibrio, nivelen. la Claro, balanza en igualdad, ¿ya? claro. Ahí, no cargado a un lado ni a otro, sino que en equilibrio. Por lo tanto, miren el concepto que Dios nos da acerca del ser humano. El hombre y la mujer son iguales, comparten el mismo nombre, Adán, y a la vez comparten la misma responsabilidad de ayudarse, porque creo que en esto la mujer es una ayuda idónea para el hombre y el hombre es la ayuda idónea para la mujer. ¿Qué dicen las damas? ¿Están de acuerdo con nosotros, mis hermanas? ¿O ustedes creen que hay una diferencia y las mujeres tienen que ser inferiores a los seres, a los varones? ¿Ya?
Porque algunos piensan que, y algunos hasta los mentalizan de que la mujer tiene que ser inferior. ¿Es así o no, mis hermanos? ¿Qué dicen las hermanas? ¿Hay alguna hermana que quiera dar su opinión? Pues hermano, eh, desde la creación, el que nos creó nos da ese derecho, nos da esa igualdad, sino que pues han sido transgiversado en muchos países donde las mujeres no tienen derecho ni a hablar. Entonces, yo considero que somos muy afortunadas por acá en estos países que pues no se nos da el valor total, no se nos da ese valor agregado, ni siquiera agregado, que ese derecho que el mismo creador nos ha dado. Entonces, mm, yo digo que es como difícil, aún en estas épocas y en estos espacios donde estamos, el que muchos hombres, incluso muchas mamás, no, no permitieron que las mujeres tuviéramos esa, esa libertad de sentirnos capaces igual a los hombres, en todos los aspectos. Correcto, mi hermana. Muchas gracias por su aporte. Fíjense, a nivel de la teología y de la doctrina, mis hermanos, la inferioridad de la mujer es consecuencia del pecado. Génesis 3:16 nos dice, a la mujer le dijo, ¿quién le dijo? Dios, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Esto nos da la idea de que la mujer originalmente cuando tuviera hijos no lo iba a hacer con dolor. Pero a consecuencia del pecado, ahora toda mamá tiene con dolor sus hijos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo o tu voluntad será para tu marido, o estará sujeta a tu marido. ¿Y qué dice? Y él, Dios está anunciando algo, no es que Dios esté mandando que te ocurra, está profetizando que como consecuencia de haber desobedecido a Dios, Él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Y eso es lo que ha pasado durante toda esta historia. Ahora, esta, este deseo sujeto al marido y este señorío del hombre puede ser según Dios. Y si se hace según la voluntad de Dios, entonces ese señorío es llevadero, es guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando un hombre y una mujer no son guiados por Dios, ni por el Espíritu Santo, ni por los valores bíblicos, entonces la voluntad y el deseo de la mujer están esclavizados al del marido, y él se señorea injustamente sobre la mujer, causándole dolor, sufrimiento y muerte. Uno de los grandes flagelos hoy día de nuestra sociedad es el femicidio. Les ponen leyes y más leyes a los maridos o a los hombres que no se deben acercar a las mujeres que han dañado, pero ¿cuál es el resultado? Los cementerios se llenan todos los días de mujeres asesinadas por hombres inspirados por los demonios para quitarle la vida a alguien a la cual debía proteger, la cual debía ser su ayuda idónea. Nosotros hoy día en una doctrina y una teología del ser humano, nosotros tenemos que propiciar el ideal del Génesis lo máximo que pudiéramos, lo máximo. Y si debe haber un sometimiento, debe ser en el Señor. Todas las cosas deben ser. Las mujeres deben obedecer a sus maridos en el Señor, no fuera de la voluntad del Señor, ¿ya? Sino en el Señor. Pablo habla de que eh, la esposa de Abraham le decía, mi señor Abraham, pero era por un señorío injusto, no, por un cariño y un respeto, ¿ya? Fíjense que Abraham hasta tenía un poquito hasta de miedo de su esposa Sara cuando fue a Egipto. Él veía que su esposa era tan hermosa, di que eres mi hermana y no
no mi esposa, porque si no los egipcios me van a matar por tu culpa, porque tú eres muy hermosa y yo un viejo y me van a matar. Entonces, ahí uno tiene que equilibrar la balanza en este aspecto, mis hermanos, de quiénes son los seres humanos y cuál es el plan de Dios para nosotros. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Que Dios, como síntesis, Dios creó un mundo pensando en el hombre. Segundo, que en la doctrina del hombre hay una intencionalidad y hay un propósito para cada uno de nosotros. No somos un accidente. Que el ambiente de la creación nos va mostrando el plan de Dios. Que Dios, Génesis 1:26, no ordena aparezca el hombre, sino que lo moldea con sus propias manos. Y que le sopló en su vida a ese modelo de barro hermoso que hizo el aliento de vida. Y cuando Dios le sopló el aliento de vida, entonces, Génesis 2:7, el hombre se transformó en un alma, nefesh. Puede que usted no esté de acuerdo con esto, pero le invito a que profundice ese tema. Busque el concepto nefesh o alma y se va a sorprender de lo que va a encontrar. Nefesh hayah, un alma viviente. Esto no significa que tenemos algo incondicionalmente divino en nosotros. ¿Por qué? Porque el profeta Ezequiel después en el capítulo 18, versículo 4, nos dice que todos nosotros tenemos un alma que es capaz de morir, porque el alma que peca muere, porque la paga del pecado es muerte. Dios nos creó en pareja, hombre y mujer compartiendo una misma responsabilidad. La mujer siendo la balanza, como decía nuestro hermano, el equilibrio, la ayuda idónea, la genegedo del ser humano, de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer, para que pudiéramos administrar con sabiduría este mundo. Pero el pecado nos muestra las consecuencias. ¿Qué consecuencias? De que ahora la mujer se tiene que someter al hombre, que la voluntad de la mujer queda sujeta al hombre. Si el hombre es un hombre de Dios, sabio y guiado por el Espíritu Santo, ese sometimiento y ese señorío del hombre es una bendición para la mujer, porque el hombre la va a proteger, la va a dignificar, la va a conducir a su Dios y a la salvación. Pero si el marido que tiene, o incluso viceversa, no es un hombre o una mujer de Dios, entonces la voluntad del hombre y la mujer son doblegadas, explotadas y esclavizadas. Mi hermano, vamos a dejar hasta aquí, el tiempo se nos fue. No sé si tienen alguna última pregunta antes que demos por terminado esta jornada de hoy, mis hermanos. Ahí está mi hermano, el pastor Julio Bravo, así que gracias por estar con nosotros en esta hora. No sé si tiene alguna cosa que decirnos, pastor Julio. Hermano Ahí Patricio. está. Ahí está el hermano Julio. Pastor Julio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estaba mi hermano Víctor? Estaba escuchando ahí la última parte, digamos, de la doctrina del hombre en cuanto a la creación de Adán y Eva y, y el sentido de igualdad que le da la Biblia, ¿no? Eh, la Biblia no en ninguna parte aparece la función, ¿cierto?, del hombre doblegando o empoderándose de la mujer. Que a veces uno escucha estos temas en algunas iglesias, yo no sé si es por falta de conocimiento o realmente, ¿cierto? Hay ciertas cosas que a veces adquirimos en nuestra vida diaria. Justo hoy día también, ¿cierto? Este tema cobra así relevancia
porque nos permite, ¿cierto?, ver cómo Dios, ¿cierto?, al crear al hombre y al crear a la mujer, ¿cierto?, fue para una ayuda, dice, idónea. La idoneidad, digamos, aparece aquí. Y ese concepto de idoneidad, ¿cierto?, es lo que nosotros deberíamos, más que nada, predicar. La ayuda idónea. Hay ciertos, uno cuando ve las redes sociales muchas veces se encuentra con este tema medio complejo, ¿no? Y yo creo que como iglesia cristiana que somos, ¿cierto? Evangélica, nosotros tenemos que darle el sentido que dice la palabra del Señor, no salirnos del marco bíblico. Y para mí eso es importantísimo. Así que he escuchado las últimas palabras, ¿cierto? Y creo que estamos en lo correcto. Gracias, hermano Víctor. Gracias, Pastor Julio. Hermano Patricio, ¿algo que indicar? No, nada que indicar por ahora. Nada más que darle las gracias también a usted por esta clase, que se extendió un poquito más, pero agradecido del Señor también porque cada vez vamos aprendiendo más y también esto nos ayuda a ir creando un pensamiento crítico, que nosotros podamos ser como los buenos bereanos de los cuales habló Pablo, que también todo lo que se hable aquí o en cualquier parte, como decía el pastor Eduardo, siempre lo podamos analizar a la luz de la palabra del Señor. Las herramientas están dadas, así que creo que ya estamos capacitados para ir ya poniendo en práctica los métodos y las herramientas que hemos ido adquiriendo a través de este diplomado de teología. Así que agradecido también por la presencia de los hermanos que estuvieron hoy acá. Ya nos va quedando menos, así que hay que estar ahí a pie del cañón, como se dice, porque queda menos cada día y esto, bueno, sacarle el provecho máximo que podamos sacarle para beneficio obviamente de nosotros y de quienes también vamos a ayudarles, que son nuestras propias congregaciones. Así que agradecidos tanto al profesor como a los alumnos que estuvieron presentes. Un saludo cordial a nuestro pastor Julio Bravo. Gracias también por estar acá. Y eso sería, le pediría al hermano Cristian que nos pudiera cerrar esta, este, esta lección, este estudio con una oración, por favor. Amén. Bendiciones. Querido Dios, te damos las gracias infinitas por todo lo que tú a través de nuestros profesores, Señor, en este caso el profesor Víctor, nos estaba enseñando, Señor. Gracias porque poco a poco también conocemos lo importante que somos para ti, una creación que con un propósito, con un objetivo. Y eso nos cambia completamente el panorama. Señor, ayúdanos a cada día ir conociéndote cada día más, también mirar en tu plan divino lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, Señor, con el propósito de la humanidad y así como en el propósito ministerial que cada uno de nosotros ya desde el hecho de estar acá en este momento aprendiendo de ti, tratando de ser un obrero más calificado, Señor, queremos utilizar aquellas herramientas, como bien dice el hermano Patricio, para poder bendecir a otros, Señor. Acompáñanos, Señor, en cada uno de nuestros proyectos personales y en los desafíos que el Señor ponga para que también nosotros podamos ser esos siervos aprobados y realmente poco a poco podamos ir poniendo en práctica tu plan divino. Señor, todo te lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Y amén. 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 Amén, hermano. Muchas Amén. gracias. Amén. Muchas gracias, mis Amén. hermanos, por su presencia. Que Dios les bendiga. Tengan una linda semana. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, el próximo lunes. Ujú. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones Ahí para todos todos. mis hermanos. Bendiciones. 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 Chau, chau. Gracias. Bendiciones. Mm.